nuestros corazones, poder profundizar en ti, Señor, poder conocerte de una manera más amplia, Señor. Y Padre, sobre todo conocer el propósito por el que nos creaste y nos tienes en la tierra, Señor, en el lugar que ocupamos y con las personas que convivimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque desde el inicio de la creación nosotros estuvimos en tu mente. Cuánto nos amas, Señor, y nos tomará toda una eternidad conocer ese amor. Gracias por todo eso, Padre. Gracias por venir al mundo a morir por nosotros, Señor, y darnos esa eternidad contigo y asegurarla por ti para tu gloria, Señor. Padre, guía esta reunión, guarda la conexión, Señor, y todo, Padre, todo en tus manos. Todo esto te lo agradecemos y pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, bueno, ahorita entrego la solicitud. Ah, no, ya la tienes. Ya. Grabar en la nube, sí. Bueno, pues vamos a comenzar. Como les compartía yo al principio, los que se conectaron en el mero principio, bueno, me conecté unos minutos tarde porque la verdad es que se me vino de último momento una idea, ¿no? Que como ustedes notaron la predicación pasada, les compartí a ellos desde el principio que la predicación está muy cargada de versículos, pero esto es muy intencional y créanme, quité los más que pude, pero bueno, es muy intencional que la predicación esté cargada de versículos porque lo que estamos haciendo aquí hasta podría parecer una locura, ¿no? En este momento estamos definiendo qué es Dios y podría parecer una locura. Y justo para que a todos nos quede muy claro que no estamos haciendo esta definición como buscándonos o basándonos en lo que el hombre pueda pensar, opinar, creer o entender. Precisamente por eso está tan saturada de versículos. Y me esforcé por justificar cada punto en la Biblia para que esto no se pueda tomar o no se pueda sentir como, bueno, eso es lo que Ángel cree, esa es la opinión de Ángel. No, olvídense de mí para concentrarse en la Biblia. Y en cierta manera hasta nos conviene que así o que les vaya yo a compartir pantalla justo para que se olviden de mí, ¿no? Que ignoremos esto y nos podamos concentrar completamente en los mensajes y en lo que la Biblia dice. Bueno, pues vamos a comenzar. Les agradezco también que, bueno, pues ya muchos están abriendo sus pantallas. Sin duda siempre va a ser lo mejor para que nos sintamos lo más parecido posible a la predicación presencial. Bueno, pues vamos a comenzar. Ahora sí comparto pantalla. Van a dejar de ver mi rostro y únicamente se van a concentrar en lo que vemos enfrente. Bueno, ahí ya todo el mundo debería tener una pantallita con unos versículos escritos. Bueno, pues antes de empezar, quiero explicarles y recordarles cuál es el origen, el propósito, la justificación de nuestra predicación. Gaby, ¿puedes leer por favor los primeros dos pasajes de Oseas? Sí. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ujú. Y mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, les quiero recordar que este estudio, esta predicación en realidad nació no siendo una predicación, nació siendo un estudio personal. Comparto estos versículos, la verdad es que primeramente pensando en mí. Son fuertes, pero es importante escucharlos, ¿no? En el versículo 1, Dios les dice a sus hijos, les dicen, oigan, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y en el versículo 6, Dios les dice cuáles fueron las consecuencias de eso. Dicen, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por supuesto está hablando del conocimiento de Dios del versículo 1, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante. En esta frase que tenemos aquí, ¿no? Aquí adelantito, el pasaje está diciendo por cuanto desechaste. ¿Se fijan? O sea, fue una acción consciente y voluntaria. Por supuesto, Dios no está juzgando a un pueblo por ignorancia. Dios no haría eso. Dios los está juzgando porque ellos podían conocer a Dios, pero no quisieron ir a un conocimiento profundo de Dios. Y la consecuencia fue, pues como lo dice aquí Rabita, dice mi pueblo fue destruido, ¿no? Entonces, yo me identifiqué mucho con estos versículos
La falta voluntaria de conocimiento de Dios y el olvido de sus principios, porque más adelante aquí dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, llevan a la ruina moral. Y la ruina moral lleva a la destrucción. Inevitable, no lo podemos hacer, no lo podemos evitar. Ajá. Entonces, este estudio comenzó, ¿no?, como una búsqueda de orden y victoria espiritual en mi propia vida, ¿no? Precisamente por la guía de Dios yo pude encontrar una relación entre mis derrotas espirituales y entre las dudas en mi mente, ¿no?, y la falta de un conocimiento profundo de las verdades espirituales, ¿no? Ahora, conforme fui avanzando, el orden cambió, ¿no? Este estudio se terminó convirtiendo en un deseo de conocer más y más a Dios, ¿no? Y además de pasadita, pues alcanzar ese orden y esa victoria, ¿no? Entonces, el propósito de este estudio es eso, es que vayamos por ese conocimiento de Dios, por ese conocimiento profundo de Dios. Así que para mí este estudio comenzó preguntándome, ok, perfecto, yo digo que creo en Dios, pero ¿a qué me refiero? ¿En qué creo cuando digo que creo en Dios? Ajá. Y saben, pues como buen maestro que soy en este caso de música y que siempre en mi clase número 1 del ciclo escolar empieza explicándoles a los niños qué es la música, qué es el sonido y todas esas cuestiones, pues la verdad es que Dios usó esa misma vocación en mí para entender, oye, pero ¿qué es Dios? ¿No? Les puse el ejemplo de un libro de física, ¿no? La física un libro de física no va a comenzar hablándote de la gravedad, ¿no? Primero te va a definir, oye, ¿qué es la física para que tú entiendas qué es lo que vas a estudiar, ¿no? Así nosotros vamos a empezar definiendo qué es Dios, ¿no? Para que sepamos qué es lo que vamos a estudiar, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar. Comenzamos primero que nada, vamos a leer Isaías 46:9, Gaby. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Bien, era muy importante, es muy importante partir de aquí, porque Dios en la Biblia, fíjense, es impresionante lo que nos dice este pasaje y específicamente me interesa en este momento la última frase. Nada hay semejante a mí. Bueno, ya estamos en problemas, ¿no? Porque si nada hay semejante a Dios, pues ¿cómo podemos conocerlo? O en nuestro caso, ¿cómo podemos definirlo? No podemos definir algo que no conocemos, algo que no es como nada que la mente humana haya conocido jamás. No podemos definir algo que la mente humana no conoce, ¿no? Así que nos queda una única opción, y es que ese algo que no es semejante a nada se quiera revelar a nosotros. Y eso es justo de lo que habla el siguiente pasaje, Gaby, por favor, Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien al que el Hijo lo quiera revelar. Bueno, pues ahí está la frase clave, aquí está la palabra clave, ¿no? Ajá. El Hijo lo quiera revelar. Ajá. Como les decía yo, a mí me encanta la Biblia, me encanta cómo se unen, me encanta ir uniendo verdades y principios. Aquí estamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, entendiendo una verdad, ¿no? Como nada hay semejante a Dios, nuestra única esperanza es que Dios se quiera revelar al hombre. Ajá. Y esto de entrada, esto nos permite sacar la primera gran conclusión de nuestro estudio y es sumamente importante. Y es que no es por la razón sola, ¿no? No es por la razón sola por la que se llega al conocimiento y a la comprensión de Dios, sino por la revelación, ¿no? Pues no podemos pensar, razonar, imaginar y conocer algo que no es como nada que la mente conozca. Ahora vamos a entender muy bien a Pablo en Hechos 17:29, por favor, Gaby. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Bien, vamos a parafrasear un poco a Pablo. No nos equivoquemos. No debemos pensar que Dios sea semejante a nada que la mente humana pueda imaginar, pensar o descubrir por el razonamiento solo. Clarísimo, ¿no?
¿no? Ahora, ¿significa esto que debemos creer sin la razón o independientemente de ella? Definitiva y absolutamente no. Proverbios 2, del 3 al 6. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así es, ahí tengo una pequeña notita. Cuando estoy usando una traducción diferente, ahí está aclarada qué traducción estoy usando. Pues como dice claramente el pasaje, Dios da la inteligencia para conocerle, ¿no? Dicho a detalle, Dios da la capacidad de razonar al hombre para que pueda comprender su revelación y para que pueda conocer a Dios. Ajá. Entonces, no es que debamos creer sin razón, no. Ajá. Es que la razón la necesitamos para comprender su revelación, ¿no? Bueno, ahora, ok, ya entendimos que no es la mente por sí sola la que nos lleva al conocimiento de Dios, ¿no? Sino que Dios guía a nuestras mentes a su conocimiento, a su revelación, ¿no? Pero también vimos que hay otro obstáculo, y ese obstáculo es la condición moral del hombre. Marcos 10:18, por favor, Gaby. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Así es, no se puede llegar al bueno, a Dios, ¿no? A través de un corazón y una mente mala. No se puede llegar al santo a través de un corazón y una mente con pecado. Y por eso les puse este siguiente grupo de 3 versículos. En el primero, lo que Dios nos está diciendo es, nos está recordando algo que creo que todos podemos entender. Dice, oigan, no hay pecado en él, ¿eh? No hay pecado en Dios. Eso dice 1 de Juan 3, 5b. No hay pecado en Dios. Así que es muy fácil entender Salmos 5:4 que dice que tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Es una conclusión lógica de 1 de Juan 3, 5b. ¿Estamos de acuerdo? Y lo vamos a terminar de reforzar con Isaías 59:2. Por favor, Gaby. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bueno, ¿cuántos de nosotros no escuchamos este versículo cuando nos hablaron de Cristo y nos explicaron una gran verdad, ¿no? Y es que estábamos separados de Dios. Es clara la frase, dice, oigan, sus iniquidades, sus injusticias, su maldad, ha hecho una división entre ustedes y Dios. Y Dios no los puede escuchar. Qué fuerte, ¿no? Entonces tenemos un gran problema. Tenemos 2 problemas. Uno, no hay nada semejante a Dios. Entonces la mente humana no lo puede entender. Y 2, tenemos un problema moral que hay que arreglar, ¿no? Así que antes que empezar, antes no podríamos empezar sin haber recordado esto. O sea, lo primero, para conocer a Dios, lo primero es arreglar la situación espiritual, ¿no? Del hombre, porque como dice la Biblia, todos hemos pecado. Entonces primero teníamos que haber arreglado eso y entonces podemos ser guiados por Dios, ¿no? Aquí les recuerdo Romanos 8:14, que no está en la lista. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se fijan? Ahí está expresada esta verdad. O sea, primero había que arreglar nuestra situación con Dios para poder ser guiados por Dios. Ajá. Entonces, y bueno, aquí, si alguien nos visita por primera vez, quien te invitó o alguien más te ayudará al final justo a entender esto, cómo arreglar nuestra situación con Dios. Bueno, era muy importante comenzar aquí. Ajá. ¿Saben por qué? Porque el recordar estas cosas nos ubica. Por lo menos eso pasa conmigo, muy profundamente me ubica en mi realidad, ¿no? Que todo lo que yo puedo conocer y entender sobre Dios es solamente a través de su revelación y de su guía, ¿no? Y que esto solamente pudo ser porque me reconcilié con Él, ¿no? Por haberme arrepentido y haber puesto mi fe en Cristo, ¿no? Que de más adelante vamos a ver cuán relacionado está esto que estamos comentando con la definición de Dios, ¿no? Bueno, así que nuestra única esperanza para evitar caer en los errores de la imperfecta mente humana y el imperfecto corazón humano
es que Dios se revele a sí mismo. Vamos a leer Santiago 4:6 y Proverbios 1:7a, que son los pasajes que nos ubican en la actitud correcta antes de empezar. Por favor, Gaby. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 1:7a, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así es, miren, Dios resiste al que sigue pensando que él puede entender a Dios y que él puede explicar a Dios. Bueno, pues Dios lo resiste. La única posibilidad para esa persona es el error. Entonces teníamos que empezar por aquí, colocarnos en la actitud correcta del corazón, que es una actitud humilde, ¿no? Bueno, pues una vez ubicados, vamos pues a armar nuestra definición. Nuestra definición empezó con la palabra ser. Les aclaraba yo y les recordaba que la Biblia no es un diccionario, ¿no? Pero fue para mí precioso ver que el primer versículo de la Biblia es más que suficiente para entender de qué estamos hablando cuando usamos la palabra Dios. Entonces vamos a recordar Génesis 1:1, por favor, Gaby. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, la expresión los cielos y la tierra vimos que significa universo. Y los siguientes versículos son sumamente importantes. La Biblia comienza mencionando a Dios como anterior a la creación del universo, ¿no? O sea, no pudo ser posterior, ¿estamos de acuerdo? En esto creo que ninguno tiene nada de duda, ¿no? Si Dios creó el universo, entonces Él ya existía antes del nacimiento del universo. Y aquí les puse la traducción de la Nueva Biblia de las Américas de Juan 1:1, que fíjense que aquí tiene una variante en relación a la Biblia de las Américas. Y es esta palabrita aquí, que si se fijan, si se alcanza a ver, está en cursivas. Eso es algo muy padre que hace la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas pone en cursivas las palabras que ellos añadieron al texto porque consideran que lo refuerzan o facilitan su comprensión. Pero es padre verlo así porque nos está diciendo, oye, esta palabra no estaba, te la estoy poniendo yo, porque considero que refuerza o facilita la comprensión del texto. Y fíjense qué perfecta quedó justo para lo que estamos hablando. Juan 1:1, vamos a leerlo en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Por favor, Gaby. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es perfecta, ¿no? En el principio ya existía el verbo. Y aquí no está hablando de la creación como en Génesis 1:1, ¿eh? Está hablando de un tiempo anterior a la creación, ¿no? Dice, ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí ahorita nos vamos a concentrar en esta palabrita. Pero vamos a reforzar esto con Salmos 92 y Colosenses 1:17a. Por favor, Gaby. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra, desde la eternidad, perdón, otra vez. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Así es. Colosenses, Gaby, por favor. Y Él es antes de todas las cosas. Bueno, se fijaron en los 3 versículos, subrayé una palabra en común, era, eres, es. Entonces queremos expresar, primeramente queremos expresar que Dios es, queremos expresar la idea del ser y la existencia de Dios, y para eso escogimos nuestra palabra ser. Ahora, esto tiene muchas implicaciones, ya insisto, las vamos a estudiar más adelante, nada más se las pongo para que las vean, ¿no? Si Dios existe, fíjense, es que esta parte me sorprende mucho, ¿no? Pero espérame, me estoy yendo un poco en desorden. En este momento nuestra palabra ser solo nos expresa la idea de la existencia de Dios, ¿ok? Obviamente nos falta otra palabra para expresar que es anterior, pero precisa, anterior a la creación del universo. Pero si Dios es existente, si existía antes de la creación del universo, nos permite sacar un montón de conclusiones. Nada más se las voy a mencionar, no las vamos a estudiar. Evidentemente que Dios es autoexistente. Es decir, que existe por sí mismo, que no depende de nada o nadie para existir.
Esto a mí ya me vuela la cabeza, como dicen los gringos, ¿no? O sea, nada más de pensar en esto, pero es una verdad impresionante porque tiene unas implicaciones bien fuertes que vamos a ver en el segundo punto. Es autosuficiente, o sea, no necesita de nada fuera de sí mismo para existir. Eso nos permite concluir que es infinito, es decir, que está ilimitado en su persona, en sus atributos. Eso nos permite concluir su eternidad, su omnipresencia, su omnipotencia, que existió antes de la creación del universo, nos permite pensar en él como un ser atemporal, es decir, que está fuera del tiempo o lo trasciende. Esa es la definición. Ahí están sus versículos, por cierto. Esto también refuerza la idea de que es eterno. Todas estas cualidades nos hacen pensar en un ser que no tiene la necesidad de cambiar, que siempre ha sido Dios, ¿no? En un ser trascendente, es decir, que está por encima de su creación, aunque también vamos a ver que está en su creación, y por supuesto nos hace pensar en su grandeza. Ajá, que es el siguiente punto que nos une perfecto con el siguiente punto. Entonces, nuestra palabra ser únicamente nos habla de la existencia de Dios, pero no nos está incluyendo, no nos está diciendo lo que Génesis nos dijo. Génesis nos dijo que este ser es anterior al origen del universo, así que necesitamos ayuda de otra palabra y esa palabra fue supremo. Ajá. Bien, vamos a leer primero pasajes, y insisto, quité muchos porque dije, Dios, es que también tengo que aprender a quitar pasajes. Vamos a leer estos pasajes que hablan directa o indirectamente sobre la supremacía de Dios. Por favor, Gaby. Génesis 14:19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Salmo 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable que no puede saber ni averiguar. Es la definición. Ajá. Y Isaías, por favor, Gaby. Isaías 45:5a. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Bueno, la otra ventaja de ver así la predicación es que ahí están las palabras o frases clave subrayadas. Primero oímos a Melquisedec mencionar a Dios como el Dios Altísimo. En inglés, las versiones en inglés aquí dicen Most High, el famoso superlativo, ¿no? Esta forma que tienen en inglés de decir, oye, este es el más grande. No simplemente es grande, sino el más grande. Ese es el sentido de la palabra altísimo, ¿no? Salmo 145 comienza justo diciendo, grande es Jehová, y al final dice que su grandeza no se puede saber ni averiguar. Y Isaías 45 nos dice, no hay Dios fuera de mí. Estas ideas son muy importantes para comprender el concepto de supremo. Bueno, la definición de la palabra supremo dice altísimo o enorme. Coincidió perfecto con el versículo, ¿se dieron cuenta? Y el número 2 dice que no tiene superior en su línea. Son las definiciones de la Real Academia de la Lengua. Eso es lo que significan estas siglas de aquí. Entonces, supremo quiere decir dos cosas, altísimo y que no tiene superior en su línea, ¿no? Y aquí llegamos a una de las partes para mí más impactantes de haber empezado este estudio precioso. No puedo olvidar el momento en el que pude entender estas cosas. Yo dije, Dios, es que esto estaba en mi inconsciencia, ¿no? Pero qué hermoso pasarlo a la conciencia. La mayoría de nosotros ubica Juan 1:1, ¿no? Lo acabamos de leer arribita. Sin embargo, aquí vamos a hacer una especie de suma y comparación. Fíjense, esto se los voy a leer yo. Dice Juan 1:1, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, era Dios. Ahora vamos a hacer esto, vamos a añadirle Juan 1:3, pero vamos a estudiar dos versiones, fíjense. La que todos leemos, que es Reina Valera 60, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es, esa es la traducción que todos recordamos. Pero yo les puse ya traducida la versión de New American Standard Bible, ya pasada a español, para no complicarnos, ya traducida al español. Dice, todas las cosas llegaron a ser por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha llegado a ser, llegó a ser. ¿Por qué lo tradujo así New American Standard Bible? Bueno, aquí está la palabrita en griego, no se espanten, yo no sé griego, esta es la transliteración,
y mi fuente es el diccionario Strong. Esa palabra que se tradujo como ha sido hecho en Reina Valera o como ha llegado a ser en New American Standard Bible, fíjense, aquí está el significado. Dice, hacer que sea, esto es llegar, llegar a ser. ¿Se fijan que las dos traducciones son correctas? Pero a nosotros nos sirve en este momento New American Standard Bible. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender, ok, ya sé, ¿no? Ya sé que Dios es el Ser Supremo, pero exactamente qué significa decir que Dios es el Ser Supremo. Bueno, pues estos pasajes nos los están ayudando a entender, ¿no? De Dios, fíjense, lo voy a subir tantitito, acá está. De Dios se dice que era. De nosotros y de todo lo demás se dice que llegamos a ser. Esta parte es espectacular porque nos deja ver una enorme diferencia entre Dios y nosotros. Eso es lo que significa que Dios sea el ser más alto y absoluto en la jerarquía del ser, ¿no? Y por cierto, esto es lo que también significa el nombre de Dios cuando se lo reveló a Moisés. Éxodo 3:14, por favor, Gaby. Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió a vosotros. Así es, cuando Moisés le pregunta su nombre a Dios, Dios le dice, yo soy el que soy. Dios es. Nosotros llegamos a ser. Solamente Dios se puede presentar así, como el que es. Nosotros solo podemos decir que llegamos a ser. Así que yo soy el que soy significa yo soy el que es o el que existe en sí mismo, el que es o existe por sí mismo. Esto es lo que hace a Dios el ser más alto, ¿no? Y el ser más absoluto en la jerarquía o en la línea del ser, porque se acuerdan que nuestra definición decía, ¿no? Decía que decir que algo es supremo es que no tiene superior en su línea. Así que decir ser supremo quiere decir que es el ser más alto, que no hay alguien por encima de él y no hay alguien más allá de él, ¿no? Veíamos que a este atributo se le llama la seidad y lo vamos a estudiar más adelante con un poquito más de detalle porque es espectacular esta parte. De momento lo único que a nosotros nos interesa es que justo nos ayude a entender qué estamos diciendo cuando decimos que Dios es el ser supremo y por qué Dios es el ser supremo. Piénsenlo, nosotros nos decimos a nosotros mismos seres humanos. O sea, nosotros también somos seres. Pero hay una enorme, enorme diferencia entre el ser de Dios y nuestro ser. Y esa diferencia es que Él es el ser más alto, el ser más grande, que Él es ese ser con la capacidad de ser y que por lo tanto nos la dio a nosotros y nosotros llegamos a ser porque Él es, ¿no? A mí me sorprende muchísimo esto porque tiene, como les decía, tiene un montón de implicaciones, ¿no? Ya las veremos cuando estudiemos la seidad más adelante. Bueno, ahorita por lo pronto vámonos muy rápido porque esto lo vimos en la predicación pasada. Que Dios sea el ser supremo, para mí la primera implicación que tiene es despertar un temor correcto, no miedo, porque la Biblia no habla del miedo a Dios, sino un temor, es decir, el mayor respeto y reverencia posibles, ¿no? Y por cierto, como les dejé aquí mi anotación, no sé si a ustedes les pasó, pero yo nunca más le pude volver a decir Diosito a Dios, yo jamás le pude volver a decir así desde el día que Dios llegó a mi corazón. El problema es que yo no estaba consciente por qué hasta este estudio. Yo solo lo hice como una reacción natural, ¿no? Bueno, antes de creer en Dios era yo ateo, pero crecí católico, ¿se acuerdan? Entonces, para mí a veces era común decir, ay, Diosito. No, es que Diosito, no, yo jamás pude volverme a dirigir a Dios así. Y no lo haría hoy. No porque no pueda tener confianza y cariño o amor por Él, sino por entender que no me estoy dirigiendo a un igual, sino que estoy hablando con el Ser Supremo. Ahora entiendo por qué hubo un cambio inmediato, nada más que en ese entonces fue inconsciente, ahora fue consciente. Nunca más le pude volver a decir a Dios, Diosito, ¿no? Una segunda implicación, bueno, para mí definitivamente humildad. Por eso nos ponemos de rodillas, por eso inclinamos el rostro, por eso cerramos los ojos, en una señal de humildad a Dios, ¿no? Por supuesto me hace pensar en adorar y alabar a este gran ser, ¿no? No hay otro como Dios, ¿no?
Gaby, vamos a leer los dos pasajes de Salmos, por favor. Salmos 8, del 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Salmos 95, 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Bueno, aquí podemos ver en estos versículos, podemos ver la reverencia, la humildad, la adoración y la alabanza. Miren, alabar a Dios no es un mandamiento. O sea, a veces lo podemos leer como un mandamiento, pero quien entiende esto nunca alabaría a Dios porque Dios se lo manda. Alaba a Dios porque lo entiende, porque lo quiere hacer, porque entiende qué grande es este ser, qué grande es nuestro Dios. Y también por amor y por gratitud. Pero después de este estudio, por lo menos para mí ha cambiado mi alabanza. Yo digo, Dios, claro, tú eres digno de toda nuestra alabanza y eres el único digno de toda nuestra alabanza y de una adoración excelente, solamente Dios, ¿no? Bien, una cuarta implicación muy, muy importante de entender que Dios es el Ser Supremo debería ser la seguridad de nuestra vida. La seguridad de nuestra vida debería estar basada en esto. ¿Cuántos de nosotros no conocemos de memoria Romanos 8:31, ¿no? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ok, si realmente lo entiendes, si realmente lo crees, entonces esa debería ser la seguridad de tu vida. ¿Qué diremos a esto? Si el Ser Supremo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay un ser mayor que Él, nadie se le acerca siquiera. Así que toda la inseguridad y los temores de nuestra vida están infundados. No, hombre, que el reino de las tinieblas, sí, claro, pero el Ser Supremo es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El ser mayor del universo es por nosotros. ¿Quién contra nosotros, no? Bien, que Dios sea el Ser Supremo tiene implicaciones teológicas y doctrinales muy importantes. Primera, el monoteísmo. Ya nada más las voy a mencionar. Por lógica, no puede haber dos seres supremos, porque el Ser Supremo significa ser el ser mayor entre todos los seres. Ajá. Miren, incluso por ahí los griegos se dieron cuenta del absurdo de sus creencias. Ya saben, con esta famosa idea filosófica del motor inmóvil, este hombre Aristóteles se dio cuenta y dijo, oye, es que aquí hay algo que no tiene sentido. Si hay un ser supremo, claro, él no lo pensó así, pero nosotros hoy sí lo podemos pensar así. Si hay un ser supremo, es decir, que es el mayor, entonces solo hay uno, ¿no? Pero bueno, nada más quería yo mencionarlo porque, insisto, mucho de lo que creemos, lo podemos entender bien si entendemos qué es Dios. Ajá. Bien, estas son las que más me interesan. Ok, la necesidad de un mediador entre Dios y la humanidad. No, vamos a leer Filipenses 2 del 5 al 8, Gaby, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Híjole, qué cosa, miren, insisto, no sé, no puedo hablar por ustedes, pero para mí es, ¿quién no conocía este pasaje, no? Pero a mí me sabe distinto la Biblia, después de pensarla a la luz del Ser Supremo, ¿no? ¿Cómo conocerá el hombre al Ser Altísimo, al Ser Supremo? ¿Cómo conocerá el hombre aquel de quien no hay nada semejante a él? ¿Cómo? No se puede. Pues la respuesta es a través de alguien semejante al hombre, Jesucristo. Dicho de otra manera, ¿cómo llegará el hombre al Ser Supremo? A través del Ser Supremo hecho hombre. ¡Qué precioso! Eso es lo que dice Filipenses 2 del 5 al 8. Dice que el Ser Supremo se hizo hombre, dice, hecho semejante a los hombres para salvarlos y para que los hombres lo pudieran conocer.
Dice, no estimó el ser igual a Dios. Dice, el verbo no estimó el ser igual a Dios. Dice, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, forma de hombre, hecho semejante a los hombres. Esa frase para mí tiene ya un sentido bien profundo, claro. ¿Cómo podía comunicarse con el hombre, el ser altísimo? Pues haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, como dice el pasaje. Qué precioso, ¿no? Estos dos puntos, el del monoteísmo y la necesidad del mediador, se unen precioso en Primera de Timoteo 2:5, Gaby, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal la Biblia, no? Hay un solo Dios. No puede haber dos seres supremos, es absurdo. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. Esto tiene implicaciones bien fuertes. Y miren, aunque no la escribí ahorita mismo, también la recordé. Esto explica por qué los santos no pueden ser mediadores. Porque también son o fueron hombres. No pueden ser mediadores. El único que puede ser mediador de Dios, entre Dios y los hombres, es Dios mismo. Y eso explica a Jesucristo. Como lo comentamos, aquí podemos justificar la doctrina preciosa de la Trinidad, ¿no? Dios Padre en el cielo nos visitó en Dios Hijo en la tierra, que murió y resucitó para salvarnos, ascendió al cielo, pero nos envió al Espíritu Santo para estar con nosotros para siempre. Juan 14:16, por favor, Gaby. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En un solo versículo, la doctrina de la Trinidad. Y yo, es Cristo quien está hablando, yo Jesús rogaré a Dios Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo. Bueno, profundizaremos de ello más adelante en la tercera parte del mensaje. Esta parte es importantísima. El pensar en el Ser Supremo nos hace comprender cuál es la esencia del pecado. Miren, la esencia del pecado es quitar a Dios del lugar que le corresponde como autoridad suprema de la creación y ponerme a mí, qué fuerte, ponerme a mí en ese lugar para poder hacer lo que quiero. Eso está expresado en Jeremías 2:13, por favor, Gaby. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¡Qué locura! Dice Dios, oigan, primero me dejaron a mí y luego me sustituyeron por ustedes mismos. Si alguno de ustedes alguna vez meditó sobre qué es el pecado, bueno, aquí está la esencia del pecado expresada en Jeremías 2:13. Quitar a Dios del lugar que le corresponde, porque si Dios es el Ser Supremo, entonces debería ser la autoridad suprema de la creación. Qué fuerte, ¿no? Esta es pues la gravedad del pecado. Por eso es que no debemos confundirnos, ¿no? Y pensarnos como superiores a otros, ni a otros superiores o inferiores que a nosotros. Estamos en igualdad de condiciones. Como dice Santiago, me acuerdo de Santiago, ¿no? A lo mejor te dirás, oye, yo no maté, sí, pero mentiste, sí. Ah, bueno, pero oye, ¿qué comparas de matar a mentir, no? Ok, sí, humanamente es más terrible matar, pero espiritualmente los dos hicieron lo que dice Jeremías 2:13. Los dos quitaron a Dios del lugar que le corresponde como autoridad suprema de nuestras vidas y los dioses se pusieron a sí mismo como la autoridad suprema. Ahora entendemos por qué el punto no es el fruto del pecado, sino esta maldad. O sea, el punto no es si mentí o maté, el punto es que le quité a Dios su lugar. Esa es la gravedad del pecado, ¿no? Y eso lo puse justo como el punto número 9, ¿no? Vaya que es grave el pecado. Ahora entendemos por qué Dios nos quiso salvar, porque el hombre no tiene esperanza alguna. Todos, a lo mejor unos dirán, oye, pero mira qué buena persona es, ¿no? No. De hechos o de corazón, todos hemos sustituido a Dios, todos hemos quitado, todos hemos reemplazado a Dios del lugar que le corresponde en nuestras vidas, ¿no? Y esto nos hace pensar, por supuesto, otra implicación es la necesidad de Dios, y ya no solo para conocerlo para salvación,
sino también nuestra profunda necesidad para la victoria sobre el mal que está en nosotros. Ajá. Que no solo desplazó a Dios de su lugar, sino que además ama el pecado. Eso es lo que dice Romanos 7, 22 y 23. Por favor, Gaby. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así es. Entonces, tenemos una profunda necesidad del Ser Supremo porque le desplazamos. Le desplazamos y eso, ¿saben qué generó? Generó una naturaleza caída, corrompida, que no tiene solución. Nuestra única esperanza es que el Ser Supremo nos dé victoria sobre semejante maldad, ¿no? Y aquí también, por supuesto, podemos entender la esencia del arrepentimiento. Fíjense qué impresionante, todo implícito en que Dios sea el Ser Supremo. El arrepentimiento es un cambio en nuestras mentes para regresar a Dios. Es decir, para volver a dar a Dios el lugar que le corresponde, sea para salvación o para entrega, porque creo que aquí todos somos salvos, pero el arrepentimiento es una decisión que tenemos que estar tomando constantemente. Dios, tú serás el Ser Supremo en mi vida, tú, no yo. Eso es lo que dice Hechos 3, 19 y 20, por favor, Gaby. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Vuelvan a Dios y cambien de lugar con Él. Bueno, esa última frase la añadí yo, por eso está entre comillas, no está en Hechos. Lo puse como el resumen. Oigan, regresen a Dios y cambien el lugar. Quítate tú del trono de tu vida y pon al único que debió de haber estado ahí siempre, el Ser Supremo. Uf. Y bueno, finalmente, si Dios es o existe por sí mismo, ¿no? Entonces dice Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y número 13, si el Hijo tiene vida en sí mismo, entonces todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ojo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este pasaje nos une perfecto con la segunda parte de nuestra definición. Hasta ahorita tenemos claro que Dios es el Ser Supremo. Bueno, aquí vamos a ver que ese Ser Supremo es el creador del universo. Bueno, Génesis 1:1 no hace falta volverlo a leer, lo recordamos nada más, en el principio creó. Ya no nos vamos a concentrar en la frase en el principio, que nos permitió concluir que Dios es el Ser Supremo, ahora nos vamos a concentrar en la palabra creó. Hay muchos pasajes, y quité, Colosenses 1:16 dice que en Él fueron creadas todas las cosas. En Juan 1:3, en Isaías 44:2, Eclesiastés 11:5, Salmos 36, 33:6 y un largo etcétera. Nos presentan a Dios como el creador del universo. Aquí es importante recordar las definiciones porque, insisto, a veces nosotros pensamos que entendemos, pero cuando vemos que nos faltaba algo por entender. Creador, dice el diccionario académico enciclopédico que eso significa DAE. Dice, propiamente Dios cuando se le atribuye haber sacado todas las cosas de la nada. Miren, no sé ustedes, pero en realidad cuando yo pensaba en creador, pensaba en esto que está aquí. Lo que dice la Real Academia de la Lengua, yo pensaba en eso. Dice que crea, establece o funda algo. Un poeta, un artista, un ingeniero, un creador. Pero en realidad no, lo que pasa es que la misma Real Academia de la Lengua ha ido relajando nuestros términos. No es eso, ellos ya pusieron el sentido de la palabra creador, es no el que pusieron como el número 1. Y por eso les quise poner las dos definiciones, porque esta de aquí arribita la saqué de un diccionario viejito. Antes de que llegaran pues todas estas personas, ¿no? Que quieren cambiar hasta nuestros términos al diccionario, ya saben, ya han ido modificando el significado de la palabra matrimonio, de la palabra familia. Bueno, pues antes de que eso sucediera,
¿no? Se entendía que el primer sentido de la palabra creador solamente se le podía atribuir a Dios, ¿no? Hoy ya no, hoy ya la Real Academia de la Lengua ya se relajó bastante y ya lo pone como el segundo. Dice, casi casi como que, bueno, por cierto, en la religión cristiana, ¿no? Creador quiere decir hacedor de todas las cosas, ¿no? Atributo que se da solo a Dios. ¿Se fijan cómo se ha ido relajando la moral del hombre? No, creador primeramente significa, se le puede atribuir solo a Dios y significa que hizo todas las cosas de la nada. Impactante. Y si lo queremos reforzar, aquí están otras dos definiciones. Creación, operación que hace ser o da la realidad a lo que no existía, ¿no? Y luego la Real Academia de la Lengua, ya saben, dice aquí producir algo nuevo y, una vez más, por lo menos fueron congruentes, ¿no? Como segundo sentido, producir algo de la nada. Bueno, por lo menos fueron congruentes, pero en realidad ese es el sentido. Este es el sentido de la palabra crear, producir algo de la nada. Y eso ninguno de nosotros lo puede hacer. Eso solamente Dios lo puede hacer. Ajá. De nuestras palabras de esta definición hay dos que son sumamente importantes. Una es supremo. ¿Por qué? Porque ya vimos que seres también nosotros somos seres, pero nosotros no somos el ser supremo. Y otra es creador. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos crear, pero no podemos crear algo de la nada. Esas dos palabras nos diferencian profundamente de nuestro creador. Ajá. Bueno, estudiemos sus implicaciones. Bueno, las teológicas y doctrinales primero. Número 1. Estamos indisolublemente ligados a Dios. En una relación creador-criatura. No lo podemos evitar. Él es, nosotros llegamos a ser, ¿se acuerdan? Así lo niegues, así te enojes, así seas Richard Dawkins, ¿no? El ateo más famoso del mundo. Bueno, pues él también está ligado a Dios, él también llegó a ser. Aunque no lo quiera reconocer y se esfuerce con todas sus fuerzas mentales por negarlo, pues está ligado a Dios también y también Dios le ama porque es su criatura, ¿no? Él es la fuente de la vida, eso dice Juan 1:4. Y separarse de ella es como quitar a una planta la fuente de agua. Te vas a marchitar. Eso es la muerte espiritual y por eso el hombre nunca estará pleno, lleno o satisfecho ni en paz mientras esté separado de Dios. Díganos, muéstrense como se muestren. Ajá, así tú los veas en los anuncios sonriendo, felices y diciéndote, no hombre, está lo máximo mi vida, no necesito nada. No, no es verdad. Porque una flor sin agua está muerta. Así el hombre separado de su creador, ¿no? Ahora, una vez que el hombre se reconcilia con Dios, no solo se restablece la relación creador-criatura, sino que se establece una relación padre-hijo. Y esto es bien importante porque esto es lo que nos da nuestro propósito, conocer a Dios, ¿no? Y además, esto nos da nuestro valor, que es el punto número 3 que les puse aquí. Ajá, yo espero que esto ya lo tengan todos muy, muy, muy claro. El simple hecho de ser criaturas o creaciones del Ser Supremo nos confiere un valor incalculable. Ahí les dejé mi notita. Miren, ya no me acuerdo los datos, si quieren ahí de repente, si tienen curiosidad, búsquenlo. La última vez que busqué cuánto vale en este momento la Mona Lisa eran millones y millones de euros. Millones y millones de euros, una cantidad impagable para yo creo que la mayor parte del mundo. Es una locura lo que vale la Mona Lisa. Bueno, si eso vale la creación de una criatura, ¿cuánto valemos las criaturas del Creador? En verdad, si tú todavía tienes alguna especie de inseguridad sobre tu valor, en verdad que esto debería eliminarlo. Si tú todavía te presionas porque dices, ay, bueno, es que no luzco como fulanita de tal, nadie te puede quitar la realidad de tu origen, de dónde vienes, el enorme valor de tu vida. O sea, si ese valor le damos a la Mona Lisa, pues ¿cuánto más es el valor del que hizo la Mona Lisa? Y el que hizo la Mona Lisa es creador del Ser Supremo. Y todos nosotros somos creación del Ser Supremo. Así que no solo el conocer a Dios, a este Ser Supremo, nos
nos da nuestro propósito, también nos confiere nuestro valor. Y seguimos con conclusiones relacionadas. Para el que lo pueda entender, ¿ok? Porque les decía, se entran de repente a terrenos delicados, pero hay que mencionarlos. Si Dios es el creador de la vida, ¿no? Y si como vimos nosotros antes, ¿no? Si como vimos antes, nosotros llegamos a ser porque Él es, entonces debemos respetar y valorar la vida, la que es y la que puede llegar a ser. Yo creo que ya entendieron de qué estoy hablando, ¿verdad? O sea, para quien cree en el Ser Supremo no hay discusión, no hay duda en relación a su postura respecto al aborto, ¿no? Porque el punto no es cuándo llega a ser un ser humano. El punto es que él puede llegar a ser. Fíjense, de nuestra definición de Dios hasta el aborto hemos llegado. Pero ¿se fijan cuántas cosas están fundadas en entender qué es Dios? Qué importante, ¿no? Número 5. Sigamos en este tipo de conclusiones. Si Dios es el creador de la realidad, ¿quién mejor que Él para explicarla? En Él están las respuestas clásicas de las preguntas de la humanidad. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde me dirijo? Él es el creador de la realidad. ¿Quién mejor que Él para explicártelo? Ajá. Y para ponerte un ejemplo de cómo aquí están las respuestas, les puse esta conclusión número 6. Si Dios es el creador y diseñador de la realidad, ¿será bueno para la criatura salirse o desviarse de ese diseño? Y bueno, pues ya alcanzaron a ver de qué estoy hablando, ¿no? Los temas actuales, la identidad de género, la homosexualidad. Y cuidado, solamente estoy justificando qué es lo malo en esto, no condenándolos, porque acabamos de entender hace unos puntos que todos estamos en una condición de igualdad. Todos desplazamos al Ser Supremo del lugar que le corresponde. Así que si como creyentes vemos a otras personas como peores que nosotros, entonces tenemos que cambiar. Y ojalá que esta predicación sirva para eso, para que no veamos a nadie inferior a nosotros, ni tampoco superior a nosotros, desde el punto de vista espiritual. No se puede porque todos hemos pecado, es decir, todos en algún momento de nuestras vidas desplazamos a Dios. Y esto, miren, si lo comparto, ok, aquí podemos ver cuál es el problema con estas cosas, que están yendo en contra del diseño de Dios para el hombre. Estas ideas tan perjudiciales que les están diciendo a los niños, ¿no? Que tú puedes ser cuerpo de hombre pero identidad de mujer. Esto no es así. Esto es ir en contra del diseño que Dios nos dio. La homosexualidad en contra del diseño del matrimonio, en contra del diseño de la sociedad. Sí, ok, ya lo entendimos, sí, perfecto. Pero seamos muy cuidadosos en cómo es nuestro corazón hacia las personas que tienen estos problemas. Y lo comparto porque alguna vez, ¿se acuerdan que les comentaba? Alguna vez alguien me dijo, no, Ángel, yo no puedo hablarles de Cristo. Dije, ¿pero por qué? O sea, como que ¿por qué? Como que ¿cuál es la diferencia? A lo mejor tú no caíste en eso, pero tú también desplazaste al Ser Supremo del lugar que le correspondía en tu corazón. Unos de una forma, otros de otra, pero todos hicimos la misma gran maldad. ¿Qué implicaciones tan fuertes, ¿no? El entender a Dios como el creador, ¿no? Hay una implicación filosófica espectacular. Bien, ¿se acuerdan que Génesis 1:1 decía, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, perfecto. Quita a este ser creador del principio, ¿y qué nos queda? Nos queda nada. Y entonces yo tengo que creer que el universo surgió de la nada, que el todo surgió de la nada.
¿Tiene eso sentido? ¿Eso es lógico? ¿Es racional? Hay una ley lógica que dice de la nada nada sale. Nada puede surgir de la nada. Así que no me pueden hacer creer que en el principio el universo surgió de la nada. Y aquí les puse Génesis 1:1 expresado de dos formas. Lo que dice en la Biblia, Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o en el principio todo surgió de la nada. ¿Cuál te parece más racional? ¿Dónde está lo irracional de la fe cristiana? ¿Dónde está lo irracional de la propuesta de Génesis 1:1? Así que no nos menospreciemos, no nos menoscabemos, no nos minimicemos, no creemos en ningún absurdo. La razón está del lado de la fe. Bien, y terminemos con un término más, añadimos a nuestra definición. Hasta ahorita nuestra definición va ser supremo creador del universo. Yo sé, algunos de ustedes ya se dieron cuenta que me estoy saltando una palabra, ahorita lo menciono, pero no se podría quedar así nuestra definición porque la Biblia nos muestra en muchos pasajes que Dios no solamente creó el universo, sino que Dios está en el universo, se mueve en el universo, se interesa y se relaciona con su creación. Salmos 8, 3 y 4, por favor, Gaby. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Así es, Hechos 14, 17, por favor. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Vamos a leer los siguientes dos, por favor, Gaby, Isaías y Salmos. Isaías 44:2a. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Salmos 124:8. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué vemos aquí? ¿No? ¿Vemos a un Dios que creó el universo, la vida y luego se apartó y nos dejó a nuestra suerte? Definitivamente no. Vemos a un Dios sosteniendo a su creación. Vemos a un Dios buscando a su creación, ¿no? ¿Qué es el hombre? Dice Salmos, para que tengas de él memoria. Dice, ¿por qué nos visitas? Ya entendemos al salmista, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que Dios es autosuficiente? Dice, oye, pero ¿por qué me visitas si no me necesitas? Hechos nos dice, oye, Dios nos dio lluvias y tiempos fructíferos, nos dio sustento. Isaías 44 nos dice que Dios nos va a ayudar. Y eso dice también los salmos, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Por eso me encantó porque nos une perfecto con el tema del Creador, ¿no? Ciertamente vimos que Dios está por encima de su creación, ¿sí? Ajá. Pero la Biblia nos muestra que Dios también está presente en su creación. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Ajá. Pero ahorita, por lo pronto, vamos a leer Jeremías 23, 23 y 24 porque aquí están expresados ambos aspectos de la providencia de Dios. Por favor, Gaby. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Híjole, este pasaje es perfecto. Dije, Dios, qué barbaridad. ¿Cómo está llena la Biblia del concepto de Dios? ¿Se fijan? ¿Cómo es congruente consigo mismo? Ya lo comentamos la vez pasada, pero ojo, ya pasamos por todos lados, Ya pasamos por Génesis, ya pasamos por Éxodo, ya pasamos por Isaías, por Salmos, por Proverbios, por Jeremías, por los Evangelios, por Timoteo. Bueno, ya pasamos por todos lados. Y hay una unidad espectacular en el mensaje de la Biblia, y hay una congruencia espectacular. ¿Cómo puedes, perdón el paréntesis, pero es que también, por eso digo, es que la Biblia es increíble, porque ¿cómo puedes lograr eso con quién sabe cuántos autores, 66 libros y 20 y tantos autores distintos? ¿Cómo puedes lograr esa unidad? Pues con un autor que lo inspire, ¿no? Pero bueno, pequeño paréntesis. Dice este pasaje, oye, sí, yo trasciendo la creación, pero también estoy cerca.
cerca de ti, ¿no? Necesitábamos una palabra y esa palabra fue providencial. Aquí está el diccionario. Providencial quiere decir perteneciente o relativo a la providencia. Muchas gracias. No nos ha ayudado gran cosa. Pero pues ya definiendo providencia, en el diccionario normal dice disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Bueno, gracias, no nos sirve. Esto es lo que normalmente se entiende. Cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. Ajá. Pero la Biblia va más allá y tuve que ponerles una definición bíblica del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado en su página 966. Ahí están mis fuentes. Dice, cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para con sus criaturas. La providencia de Dios sostiene y gobierna todo lo creado. Así que no solamente, cuando hablamos de la providencia, no solo hablamos del cuidado de Dios. Uno, hablamos de un cuidado por amor. Ajá, eso es bien importante y que previene. Ajá. Y dos, cuando hablamos de la providencia, hablamos de que Dios sostiene y gobierna todo lo creado. Vamos a Hechos 17:24, por favor, Gaby. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así es. Ahora, aquí la palabra clave, ¿no? La palabra clave es esta. Señor. Ajá. Vamos a leer Lucas 6:46, por favor, Gaby. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bueno, veíamos que la palabra Señor en tiempos bíblicos significaba autoridad. Ajá, entonces aquí el Señor Jesús está diciendo, oye, ¿por qué me dices mi autoridad, y no haces lo que te pido? ¿No? Así que Hechos 17:24 nos está diciendo que Dios es la autoridad del cielo y de la tierra, la autoridad del universo, es decir, el gobernador del universo, ¿no? Esto tiene implicaciones bien fuertes. La primera, y qué bueno que estamos acabando con estas, porque yo sé que fue mucha información, pero espero que se nos quede lo más, ¿no? La primera es que sin duda deberíamos descansar y tener consuelo por tener un buen entendimiento de la providencia de Dios. Ya lo estábamos insinuando desde que leímos Romanos 8:32, ¿no? Si el Ser Supremo es por mí, ¿quién contra mí? ¿No? Pero bueno, ahora vamos a leerlos desde el enfoque de la providencia. Vamos a leer Hechos 17:25 y Mateo 6:31 al 33, por favor, Gaby. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Ojo con esta frase. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ok, ya tenemos vida y aliento, ¿no? Pero tenemos que descansar en esto. Y de eso habla Mateo 6:31 y 33. Por favor, Gaby, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, como les decía, este pasaje es famoso, quizá algunos de ustedes lo tienen memorizado, especialmente el último versículo, el 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, la verdad es que para mí ya se ve muy diferente Mateo 6:33 después de entender que está hablando de la providencia de Dios, del Ser Supremo. Y para mí esto es un enorme descanso. Yo sé que en el mundo en el que vivimos hay mucha presión, todos lo estamos viviendo igual, todos nos entendemos en ese sentido. Ajá. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos nos será añadido. Bien, la providencia nos ayuda a entender diferencias con otras creencias, ¿no? La primera es que no todos los caminos llevan a Roma, ya lo habíamos comentado. Hay distintas creencias religiosas y el entender la providencia nos deja ver que la Biblia no dice lo mismo. Ajá.
Segunda implicación, Dios se interesa y se involucra directamente con su creación, Él la sustenta. Esta es una diferencia con una doctrina que se llama el deísmo, que dice, sí hay un Dios, pero Él nos hizo y nos dejó a nuestra suerte. Bueno, no dice eso la Biblia, así que no podemos concordar con ellos. Dios no es la creación, ni está en cada parte de ella, sino que se mueve en ella y la trasciende. Y ahí tenemos una gigantesca diferencia y tenemos una creencia contraria con el hinduismo. Nada sucede por el azar, ¿no? Todas las cosas están bajo el gobierno soberano de Dios. Aquí les puse dos versículos para justificarlo, ¿no? Y finalmente es muy importante que separemos definitivamente todo concepto previo. Si alguien de ustedes, igual que yo, tiene un background, ¿no? O un pasado católico, pues yo me acuerdo cuando se le hacían las oraciones a la Santísima, a la Divina Providencia, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Nuestras oraciones son al Ser Supremo. Ese Ser Supremo es providencial. Es diferente, ¿sí entienden? La enorme diferencia. La providencia de Dios no es Dios. Por eso no escribí la palabra providencia con mayúsculas, pero la palabra Dios sí. Ajá. Y bueno, ya puse Filipenses 3 del 7 al 8 para justificarlo, pero bueno, ya nada más los estamos recordando, ¿no? Bueno, nuestra definición quedó ser supremo creador providencial del universo. Y aquí unos de ustedes me dirán, Ángel, yo he estado en todas las predicaciones y perdóname, pero tú nos dijiste que había una implicación más. Y sí, la podemos añadir sin ningún problema. Nada más para aclarar, al principio yo les había puesto la definición así. Ser espiritual supremo. Bueno, ¿por qué considero que es importante mencionar que Dios es un ser espiritual en la definición? Bueno, porque un espíritu no es un ser no corpóreo y es inteligente y es personal. Es decir, tiene inteligencia y se puede relacionar con otros, ¿no? Esto me parece importante porque así nos separamos de todas estas ideas y creencias que piensan que Dios es una energía o una fuerza impersonal y la Biblia no declara eso. La Biblia dice que Dios es una mente inteligente, con voluntad y conciencia de sí mismo. Ahora, ¿por qué no lo mencioné ahorita? Porque podría inducirnos a un poco de confusión, ¿no? Nada más lo aclaro rápidamente. Bueno, no sé si se dieron cuenta cómo los términos se fueron uniendo naturalmente, por eso lo dejé para el final. 2, si decimos ser espiritual supremo, esto nos puede hacer pensar que Dios es el ser supremo entre los seres espirituales, y no, Dios es el ser supremo entre todos los seres. Si alguno de ustedes la quiere dejar, se vale completamente, entonces les sugiero simple y sencillamente que la pasen para acá, y listo. Nada más para que entendamos, no es que Dios sea el ser supremo entre los seres espirituales, no, Dios es el ser supremo entre todos los seres, materiales, espirituales, entre todos. Ajá. Así quedó nuestra definición. La otra razón, finalmente la razón por la que también no quise profundizar en eso ahorita es porque en realidad, como vamos a ver más adelante, que Dios sea el creador implica que es un diseñador y eso implica una mente inteligente. Y que Dios sea un creador providencial implica una relación con los hombres. O sea, está implícito en que Dios tenga que ser un ser espiritual. También que Dios sea el ser supremo, que Dios sea un ser altísimo, hace ilógico pensar en que sea un ser físico. Porque si el universo material es tan grande como es, ¿cómo de grande tendría que ser un ser físico para ser un ser o algo como el universo? Entonces, es mucho más lógico pensar en el ser supremo como un ser espiritual. Pero esto no lo sabemos porque sea lógico, lo sabemos porque Jesús lo dijo. En Juan 4 Jesús dijo, Dios es espíritu. Pero la propuesta que yo les tengo es que lo estudiemos en la tercera parte de nuestra predicación, y ya por fin puedo cerrar la pantalla, en donde vamos a estudiar cómo es Dios. Les quiero recordar que ahorita acabamos de terminar definitivamente, ¿no?, nuestra definición, nuestro estudio de la definición de qué es Dios. Cuando estudiemos cómo es Dios, vamos a volver a entrar al tema de que Dios es espíritu. Y vamos a volver a entrar a la seidad, a la autoexistencia, a la autosuficiencia, a la eternidad. Es que Dios, es que Dios, porque no es que haya otros dioses. Eso puede sonar como que hay otros dioses. Es que Dios es mucho.
Es mucho. Cuando yo me quedé pensando, dije, Dios, qué impresionante, cómo me tardé tanto en empezar a estudiarte así, ¿no? Así que cuando nosotros hablamos de Dios, cuando nosotros decimos en la mañana, Dios, gracias, estamos diciendo Ser Supremo, el Ser Altísimo, el mayor de todos, el único, ¿no? El Creador que cuida, sostiene y gobierna la creación, el universo, el Señor de todo. Gracias. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos gracias a Dios, ¿no? Y cuando decimos creo en Dios, insisto, quédense con esta idea. Qué profundo es lo que decimos cuando decimos yo creo en Dios. Yo espero que en este momento, como lo acabo de decir hace unos minutos, espero que nos demos cuenta que, no estamos diciendo ninguna cosa irracional. No estamos diciendo, no creemos con fe ciega. De hecho, la fe que habla de la Biblia no es una fe ciega, es una fe racional. Y ahora ya lo entendimos, ¿no? Dios se revela, pero para eso necesitamos la razón. Nada más que el hombre tiene el camino invertido. Lo tiene equivocado. El hombre piensa que por su razón va a llegar a Dios. No, Dios se revela y por eso nos hizo razonables. ¿Se fijan cómo todo tiene sentido? ¿No? Cómo la Biblia se une consigo misma de una manera preciosa y espectacular, ¿no? Así que pues vamos a dejar aquí nuestro estudio, ¿no? Como yo les comentaba, a mí el propósito original era que el domingo pasado hiciéramos este gran repaso y hoy entráramos a la segunda parte del estudio, ¿no? Que es ¿quién es Dios?, ¿no? Que puede parecer absurdo porque pues no estamos en una iglesia ecuménica, ¿no? Nosotros creemos que el Dios de la Biblia es Dios y eso es lo que yo creo, ¿no? Alá no es Dios, Krishna no es Dios, etcétera, 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 pero ni modo, lo vamos a tener que ver en la segunda parte de nuestro mensaje y vamos a entender por qué. Aunque la verdad, algunos de ustedes estoy seguro que ya lo hilaron y ya se dieron cuenta por qué no podemos pensar que todas las creencias creen en el mismo ser, ¿no? Ya vimos desde ahorita cómo se contradice lo que la Biblia declara, se contradice con un montón de creencias y filosofías, ¿no? Se contradice abiertamente con el hinduismo, con el deísmo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pero bueno, esto es nuestra segunda parte. ¿Quién es Dios? Ya sabemos qué es Dios, ya sabemos qué estamos diciendo cuando usamos la palabra Dios. Ya veremos en nuestra segunda parte, ok, pero ¿quién es? ¿No? Ya ni modo, eso será quién sabe cuándo, cuando me toque volver a suplir a Jorge. Yo por lo pronto pues sigo con mi estudio y como les dije, como yo les compartí aquella vez, espero animar a todos a que atiendan los impulsos propios que Dios está poniendo en su corazón y en su mente. No los desatiendan. Ahí está el avanzar en su relación con Dios. Este estudio fue eso, esta predicación es eso para mí. Es un estudio personal que se está convirtiendo en predicación. Mi estudio está lleno de más y bolas y bolas y bolas de notas ya para mí. Yo estoy compartiendo aquí lo que considero que son las cosas generales. Lo que ya Dios le revela a cada uno de ustedes, qué precioso, qué padre, ánimo, adelante, atiendan así los impulsos y las inquietudes que hay en su corazón. Y si se atoran, pregúntenlas. Pregúntenlas. Para eso estamos en la predicación. Si ya se discipulan, para eso está su maestro de la Biblia. Es para eso. Me regreso pues a cómo comenzó este estudio. Les decía yo que este estudio, que yo mismo pude verlo en mi propia vida. Yo dije, oye, hay una lucha por tu corazón. Y yo veía cómo el diablo lo estaba haciendo a través de mi mente. Entonces dije, ¿cuándo vas a atender esas inquietudes? Y yo dije, pues ya, mano, ya. O sea, ya 23 años en Cristo como que ya es tiempo, ¿no? Y la verdad yo digo, Dios, pues qué padre, no sé qué sigue, pero si así ha sido este camino precioso con Dios, pues lo que viene seguramente seguirá siendo espectacular y hermoso, ¿no? Pues vamos a dejar aquí nuestro estudio, no sé si tengan preguntas. Entonces, de momento nuestra definición cerró como Ser Supremo, Creador Providencial del Universo. Si alguno de ustedes se quiere ir por la variante anterior, Ser Supremo Espiritual, Creador Providencial del Universo. Es más, bueno, ya después lo podemos ver, se puede súper resumir la definición, pero ya, mejor vamos a quedarnos así. ¿Preguntas?
o comentarios. Ahí hay una en Morelia. A ver, déjame ver cómo era esto de... Adelante, amigo Paco. Amigo Paco, si nos haces el favor, por favor, de dirigir la oración final del estudio, te lo voy a agradecer, amigo. No te veo, pero por ahí estabas, entonces me imagino que por ahí vienes. Ah, pero te tengo que reactivar el audio. Listo, amigo Paco. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por el mensaje de hoy, Señor. Gracias porque sin la intención de poder concentrar lo que tú eres en nuestras mentes, Señor, y poderte definir, es la manera en que te nos revelas a través de tu palabra, Señor. Sabiendo que tú eres un ser supremo, Señor, no hay forma de poder entender y saber el plan que tienes para nosotros sin pasar tiempo contigo. Sigue poniendo ese impulso de leer la palabra, de querer escudriñar las escrituras, de tal modo que podamos conocerte a ti, Señor. Poder conocer el amor que tienes por nosotros y la paciencia, Señor. No queriendo nosotros interpretarte y queriendo acomodar las cosas a nuestros intereses, Señor, sino muriendo a nosotros mismos. Señor, tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades, Señor, y tú no nos llamas a que nosotros las cambiemos, Señor. Señor, tú quieres mostrarte a ti en nosotros, haciéndolo, Padre mío. Llévanos a depender de ti, llévanos a confiar en ti, Señor, y a dejarte hacerlo, Señor. Que ese espacio en nuestro corazón que está siendo ocupado por otras cosas, Señor, por poner nuestra confianza en el trabajo, en nuestra fuerza de voluntad, en el matrimonio, en nuestros amigos y quizá hasta cosas que no, Señor. Quítalas por completo, Señor. Nadie puede brindar paz y seguridad en nosotros más que tú, Señor. Elimínalo por completo. Que la confianza plena está en ti, Señor, de nosotros hacia ti, Señor, y descansando en que tú lo vas a hacer, Señor. Tú prometes en tu palabra fijar tus ojos en nosotros y hacernos entender. Llévanos a eso, Padre. Descubre la maldad que todavía se encuentra en nuestros corazones. Gracias porque solo tu palabra lo puede hacer. Iluminas tú nuestro corazón y lo que necesitas tú cambiar y arreglarse. Solo tú otorgas el arrepentimiento. Que así sea, Padre. Que a eso nos lleve, Señor. A vivir muertos a nosotros mismos, entendiendo qué es lo que quieres cambiar en nosotros y que tú así lo lleves a cabo. Y Padre, nos tienes aquí por un propósito, y ese propósito es eterno. Gracias porque nos hiciste entender la necesidad de reconciliarnos contigo, Señor. Gracias porque fuiste a la cruz y aseguraste nuestra eternidad contigo, Señor. Padre, ahora ocupa nuestras vidas para eso, Señor. Tú forja tu testimonio en nosotros, Señor. Y que tú así lo hagas, que nosotros dependamos de ti, Señor, no en nuestras fuerzas, sino en nuestra religiosidad. Aparta eso de nosotros, Señor. Llévanos a vivir de una manera genuina contigo, Padre. Y Padre, gracias por esta serie de predicaciones, por algo lo permitiste que fueran estos momentos, Señor. Por algo acomodaste las circunstancias para que así lo escuchemos, Señor. Y llévanos a decidir por eso, dejándote a ti actuar en nuestras vidas. Padre, guarda el resto de nuestra semana, Señor. Tráenos con bien el próximo domingo. Y Padre, pues solamente gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.